Te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Hace unos días atrás, la gente de PSP Audioware presentaron la actualización de su plugin Stereo Controller a la versión 2. Esta es una versión rediseñada pues, de uno de sus primeros plugins, de los primeros plugins de esta marca, que su enfoque es ayudarnos a controlar la imagen estéreo o el posicionamiento estéreo de un sonido en una mezcla. Está diseñado, pues, como su nombre indica, controlar, ajustar y rescatar grabaciones que a veces incorrectas, donde grabamos quizás una guitarra con dos micros, pero hay una disparidad de tiempo, evidentemente, a veces por algún problema de configuración. Parece ser que hay un retraso entre señales y con este plugin podemos de nuevo rescatar esa grabación y hacer que se sincronicen y que suenen de manera correcta, pues como nosotros lo percibimos. Podemos trabajar sobre pistas estéreo para que suenen un poco más amplias o sobre pistas monofónicas, también para hacer que suenen un poco más centradas o más anchas, en fin. Es increíble la versatilidad que tenemos. Vamos a hablar un poquito entonces a detalle de las funciones de este plugin y de sus aplicaciones. Inicialmente, hablemos un poco de dónde podemos aplicarlo, en qué casos. Por ejemplo, cuando tenemos una imagen estéreo desequilibrada debido a la diferencia de nivel entre los dos canales, como te indicaba cuando estamos grabando con dos micros, por ejemplo. También cuando tengamos cambios ligeros de alineación entre tiempos, entre canales, es perfecto. Algunos DAO, como Cubase, nos incluyen esta opción. Por ejemplo, desde acá yo puedo hacer ese ajuste de tiempo. Desde aquí yo puedo hacer entonces esa sincronización. Pero hay otros DAO que quizás, porque no son tan maduros en el proceso de desarrollo, no incluyen ese tipo de características. Aquí es donde este plugin, por ejemplo, cobra sentido, por lo menos para esa función específica. Pero también si tenemos un sonido con una imagen estéreo demasiado estrecha o demasiado ancha, para una mezcla específica podemos hacer que suene o menos ancha o más ancha. Cuando un instrumento central sentimos que está más bien desplazado hacia uno de los laterales, podemos de nuevo ubicarlo en la posición correcta. Podemos emular con este plugin virtualmente la ubicación de un instrumento en el campo de sonido estéreo a través de combinar delay y paneo. Podemos también hacer que ambos canales o uno de los dos tengan polaridad invertida o los canales estén intercambiados, es decir, el izquierdo mandarlo al derecho y el derecho al izquierdo. Podemos decodificar una pista codificada por default en midside a estéreo. Podemos reducir el ancho estéreo de las bajas frecuencias o convertirlas en mono para que pues, funcione mucho mejor quizás en un subwoofer o si vamos a cortarlo para vinilo, esté hecho de la forma fiable. Podemos también, como les dije hace un momento, ampliar la imagen estéreo de las frecuencias altas para percibir mejor los armónicos y generar más espacio para que suene más ancha la mezcla y más aireada. Y podemos hacer ajustes finos de la imagen estéreo durante el proceso de masterización. Así que es bastante versátil allí donde lo ves. Quizás aparentemente complejo para algunos, para otros muy simple, pero es una herramienta bastante poderosa que vale la pena que la probemos. De hecho, si estás interesado en hacerte con una copia de esta herramienta, yo te voy a dejar en la parte inferior del vídeo en la descripción el enlace para que lo puedas adquirir entonces con un precio rebajado. Pero eso no es todo, también puedes descargar por allí el mismo el trial si no quieres adquirirlo inicialmente para que lo pruebes funcional durante 14 días. Creo que son 30 días específicamente los que te va a funcionar sin ningún tipo de limitante. Luego de probarlo, pues a través de ese mismo link lo puedes obtener con un precio reducido si estás interesado. Toda esa información a través del enlace que te dejo en la descripción. Por ahorita miremos un poquito entonces a detalle sus características. Parte superior podemos escalar un poco su interfaz desde acá y podemos hacer incrementos de 5% o decrementos de 5%. También puedes hacerlo desde la esquina inferior, claramente, escalar para visualizar mejor los controles, las etiquetas, para manipularlo mejor en una pantalla táctil, por ejemplo. Si trabajas con portátiles, eso va a facilitar mucho más visualizar cada control. Enfrente tenemos para desplazarnos entre los ajustes de fábrica. Desde aquí desplegamos el menú de ajustes. Vienen tres pestañas, aplicaciones por diseñador y los de usuario. Entonces acá tenemos categorías, todo, y tenemos una categoría que se llama tutorial. Tenemos algunos presets, específicamente tenemos 13 si sacamos el default y si sacamos el init, ¿ok? Luego tenemos acá icono de hamburguesa para visualizar el manual. Por ejemplo, las ayudas visuales, podemos visualizarlas u ocultarlas, la versión del plugin y configurar algunos ajustes allí, por ejemplo, del mismo, la versión y demás. Desde aquí puedes guardar tus propios presets desde Save, puedes copiar y pegar ajustes entre dos estados, comparar dos estados distintos para saber cuál funciona mejor con tu audio y rehacer y deshacer ajustes. Luego ya tenemos en la parte central los distintos controles. Tenemos el Scout, por ejemplo, inicialmente, este de acá que podemos activar o desactivar. Desde aquí podemos entonces, como puedes ver, activar el osciloscopio del goniómetro. Desde aquí entonces habilitamos esta posibilidad. El osciloscopio utiliza entonces el área cuadrada central de la pantalla para mostrarnos una imagen estéreo de la señal que estamos introduciendo al mismo.
La forma y la dirección de la nubecita que vamos a ver acá, pues nos va a dar información sobre el tipo de contenido estéreo de la señal. Si tenemos una línea vertical, nos va a indicar una señal mono pura. Por ejemplo, tengo aquí como referencia un bajo. Tenemos allí una señal monofónica. En este caso, pues no es tan pura, pero sí es una señal monofónica. Al contrario, si fuese una señal estéreo, vamos a mirarlo, tenemos entonces una mancha como la que ves en pantalla, un poco más ancha, un poco más grande, que no tiene una forma regular, sino que como puedes ver, siempre está en la parte central, eso sí, pero ocupando por momentos de forma aleatoria pues distintos tamaños en pantalla. ¿Qué nos dice el desarrollador? Cuando tengas una línea horizontal, va a indicar que hay una señal mono con polaridad invertida en un canal, ¿ok? Cuando la línea venga de arriba hacia la izquierda o de abajo hacia la derecha, va a indicar que la señal está solo en el canal izquierdo. O cuando la línea venga de abajo hacia la izquierda o de arriba a la derecha, indica que la señal solo está en el canal derecho. Por acá tenemos un multiplicador que podemos nosotros presionar, arrastrar hacia abajo o hacia arriba para cambiar el zoom del goniómetro. ¿Okay? Entonces con esto simplemente estamos ajustando el zoom del goniómetro. Cuán grande quieres ver entonces la señal que reproduzcas a través de este plugin. Allí tenemos, vamos a hacerlo más chico o más grande. ¿Ok? Eso sería. También tenemos medidores, como puedes ver. Estos van a indicarnos el nivel máximo de señal digital. Cuando se marquen en rojo, por acá, por encima del 0 decibel fondo de escala, nos indicarán entonces que tenemos sobrecarga en la señal de entrada. Entonces, pues tendríamos que hacer los ajustes correspondientes. Ahora, estas tres líneas naranjas nos van a indicar la posición, la hora y el retraso de la señal del canal izquierdo, como tenemos acá, el canal derecho y la parte central de la señal. Y claramente, como puedes ver, con estos controles podemos manipular la amplitud, por ejemplo, de la señal y también podemos jugar un poco con la posición del componente central de esa señal. Ya con esto podemos lograr que suene o más ancha o más estrecha una señal que pasemos a través del plugin. Luego tenemos la sección de botones. En la parte inferior, el primer botón MS nos permite encender y activar el decodificador MIDSI en la entrada del plugin. Esto pues decodifica grabaciones MIDSI o pistas codificadas en estéreo. Luego tenemos junto a él el SWAT, con el cual intercambiamos los canales izquierdo y derecho antes de continuar con el procesamiento. Luego tenemos esto de acá, donde podemos invertir la polaridad del canal correspondiente. Entonces puede ser el de ambos o el de uno de los dos, ¿ok? Como tú decidas. Luego tenemos este MS que ven acá. Con esto podemos, si seleccionamos M, pues estamos estableciendo la señal, la salida del plugin para monitorear nada más el componente mid o la parte mono del audio. Si seleccionamos la S, pues establecemos la salida del plugin para monitorear el componente lateral, los sides, el estéreo, ¿ok? Luego tenemos este process, con el cual activamos o desactivamos pues el procesamiento completo del plugin. Cuando está apagado, pues todos los controles se atenúan, como puedes ver allí. La señal pasa sin procesar a través del plugin y el goniómetro y los medidores indican pues el estado de la señal, pero sin procesar. Entonces, pues ten esto siempre activo a la hora de procesar o trabajar con el plugin. Debajo de estos botones nos encontramos con el medidor de correlación. Eso nos va a indicar la relación entre los componentes medios y laterales de la señal estéreo. Entre más audio del componente mid, que sería la suma del canal izquierdo y derecho, o sea, la parte monofónica, tengamos este medidor que tenemos acá, se va a mover más a la derecha. Entonces, más 1 indica que la señal sea monofónica, hacia acá. Más audio lateral, es decir, la señal estéreo desfasada L y R, pues va a mover el indicador hacia la izquierda. Entonces, menos 1 indica totalmente a la izquierda que la señal pues es más estereofónica. Para este ejemplo, vamos a dejarlo entonces como venía por default la señal y aquí lo podemos visualizar. Entonces en acción nuestro parámetro de correlación. En este caso estoy en una señal estéreo aparentemente y voy a irme a una señal monofónica y allí sí se nos muestra que totalmente se va hacia la derecha. ¿Ok? Esta señal es una señal falsa estéreo. ¿Ok? Como puedes ver aquí tenemos bastante componente monofónico, a pesar de que en la pista se visualiza como si fuese estereofónico. Eso es interesante para entender el comportamiento entonces de algunas fuentes de audio y entender realmente si se comportan dentro de nuestro proyecto como mono o como estéreo. Debajo de la sección de correlación nos encontramos con tres botones. El delay, con el cual controlamos, como su nombre indica, el tiempo de retraso o de delay entre el canal izquierdo y derecho. Podemos ajustar un retraso máximo de hasta 2 milisegundos. Se puede pues, corregir la alineación de tiempo entre dos micrófonos, cuya distancia al sonido no coincida, en hasta 68 centímetros, nos indica el desarrollador, que correspondería como a la distancia que el sonido puede recorrer en 2 milisegundos. Cuando lo tenemos aquí en posición central, nos está indicando entonces que no hay demora entre los canales, ¿ok?
Si moviésemos y hacemos doble clic, pues regresamos al valor que viene por default. De hecho, cuando mueves, puedes visualizar aquí en la pantalla gráfica lo que estamos nosotros ajustando con respecto a los canales. Debajo de delay tenemos un botón que se llama pops, con el cual si lo activamos vamos a mover ese delay al final de la cadena de audio. Eso se llama post procesado. Entonces ya sabes que eso funcionaría al final de la cadena. Luego tenemos el width, con el cual controlamos el ancho estéreo, como puedes ver allí en la gráfica de la señal. Ajustamos el componente lateral de la señal, ¿ok? Vamos en un rango de 0, que sería mono, hasta los 400, que sería un estéreo extremo, ¿ok? De hecho se pone allí en color rojo, como lo puedes ver. Y el botón de ganancia pues, nos permite ajustar claramente el nivel de ganancia de salida. Luego tenemos el balance entre los canales izquierdo y derecho, y debajo tenemos 3 controles específicos para controlar. El primero se llama estabilidad, con el cual ajustamos el balance entre las señales del canal izquierdo y derecho sin afectar la ubicación de la señal panoramizada, ¿ok? Entonces con esto ajustamos, miren ustedes, allá es el balance de la señal izquierda y derecha, pero sin afectar la posición en el campo estéreo, el panorama. Luego tenemos el center, con el cual controlamos el reposicionamiento de la señal panoramizadas si tienden a estar ligeramente desviadas de su eje. Entonces aquí podemos nosotros como ubicarlas, ¿ok? Esto es útil cuando se combina con este patrón, con este control de stability, para ajustar grabaciones estéreo realizadas con un solo par de micrófonos. Y tenemos el balance, pues es un control de balance clásico de canal izquierdo y derecho. Lo vemos allí en la gráfica. Entonces aquí bypassamos el accionar entonces de esta sección de procesado. Y luego tenemos lo correspondiente a las distintas bandas. Entonces ya tenemos la de las frecuencias graves, tenemos aquí el crossover, donde queremos que se haga el cruce entre graves y altas. La amplitud de esa señal grave, podemos trabajarla totalmente a la izquierda para que se procese monofónico, un bajo por ejemplo, y tenemos la ganancia de esos graves. Y puedes bypassear los graves o colocarlos en solo. Y tenemos lo mismo pero para las frecuencias altas, ¿ok? Y eso es básicamente lo que nos encontramos en esta herramienta de PSP Audioware. Vamos a pasar a probarlo. Tengo, como ves acá, alguna fuente de referencia. Vamos entonces a reproducir el audio. Voy a hacer ajustes aleatorios y luego probamos preset para que escuchemos el efecto que se genera con los mismos. Así que vamos con ello.
Y eso básicamente, amigos, nuestro increíble plugin PSP Stereo Controller 2 de la gente de PSP Audioware. ¿Quieres hacerte con este plugin? Te dejo enlace en la descripción. A través de ese link puedes obtenerlo con un precio especial. Así que aprovecha y llévate ese utilitario, el cual va a cambiar la manera como procesas el estéreo y el mono en tus sonidos, en tus mezclas. Yo me despido esperando que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue y deseas apoyar este canal, puedes hacerlo a través del botón de gracias o a través de PayPal. El enlace de ambos en la descripción. También déjanos un like, comenta el vídeo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.